¿Alguna vez te has sentido dividido entre lo que deseas hacer y lo que sabes que deberías hacer? Es esa sensación de lucha interna, como si dos fuerzas opuestas tiraran de ti al mismo tiempo. Déjame decirte algo, no estás solo en esta experiencia. De hecho, esta batalla es una parte fundamental de lo que significa ser humano. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre: la diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan en tu vida diaria? Y lo más importante, ¿cómo puedes encontrar paz en medio de esta tensión? Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, sigues tomando decisiones que parecen alejarte de la paz interior. O quizás, sientes que hay una desconexión en tu vida espiritual, como si algo esencial estuviera faltando. Pero aquí está la buena noticia: no importa cuán lejos sientas que estás, siempre hay un camino de regreso. Quédate conmigo, porque al final de este vídeo compartiré una herramienta bíblica poderosa que no solo me ayudó a superar momentos difíciles, sino que también transformó mi relación con Dios. Esto podría ser exactamente lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu propia jornada espiritual. Vamos a descubrirlo juntos. Para entender el conflicto interno que enfrentamos entre nuestra alma y nuestro espíritu, primero debemos explorar cómo estamos diseñados. Según la Biblia, no somos simplemente seres físicos. Somos una combinación intrincada de tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Esta verdad se revela en 1 Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo ora: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagina que el cuerpo es como una casa, un lugar físico que habitamos mientras estamos en esta vida. Es lo que nos conecta con el mundo material. Pero dentro de esa casa hay dos habitantes principales: el alma y el espíritu. El alma es el centro de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Es lo que nos hace únicos, el lugar donde procesamos nuestras experiencias y tomamos decisiones. En contraste, el espíritu es nuestra conexión directa con Dios. Es la antena interna que nos permite percibir su voz, su guía y su propósito. Génesis 2:7 nos da una imagen poderosa de cómo Dios diseñó al ser humano. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este acto extraordinario de soplar aliento divino nos muestra que el espíritu humano no es algo accidental, sino una parte esencial de nuestra creación. Es el elemento que nos diferencia de cualquier otro ser en la creación. Déjame ponerte un ejemplo. Piensa en una lámpara. Por sí sola, una lámpara puede ser hermosa, funcional y bien diseñada, pero sin electricidad no cumple su propósito. El alma es como esa lámpara, increíblemente compleja, rica en emociones y capacidades, pero necesita del espíritu, esa conexión divina, para iluminar su máximo potencial. Por otro lado, el cuerpo, el alma y el espíritu no están diseñados para operar en aislamiento. Todos ellos trabajan juntos, formando una unidad. Cuando cualquiera de estas partes se desconecta o no funciona correctamente, sentimos desequilibrio, confusión o incluso desesperación. Es por eso que el conflicto interno que sentimos a menudo surge cuando el alma intenta tomar el control, olvidando que el espíritu está destinado a ser la brújula que guía nuestra vida. La pregunta clave aquí es: ¿quién está liderando tu vida? ¿Es tu cuerpo con sus deseos inmediatos? ¿Es tu alma, gobernada por emociones cambiantes? ¿O es tu espíritu, guiado por la luz de Dios? Este diseño tripartito es la base para entender por qué enfrentamos las luchas internas que todos conocemos tan bien. Ahora que hemos explorado esta estructura, podemos profundizar en cómo el alma y el espíritu interactúan y compiten dentro de nosotros. El alma es una de las partes más fascinantes y complejas de nuestra naturaleza. Es el núcleo de nuestra personalidad, el lugar donde residen nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Es donde procesamos nuestras experiencias, donde nacen nuestras decisiones y donde se construye nuestra identidad única. En el idioma hebreo, el término neces se usa para describir al alma como una totalidad de la persona, una palabra que captura la riqueza de lo que somos en nuestro ser interior. El Salmo 42:5 nos ofrece una visión profunda del alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí, el salmista está dialogando con su alma,
mostrando una conciencia aguda de la lucha interna que todos enfrentamos. A veces, nuestras emociones nos abaten, nos confunden, nos hacen sentir que estamos solos o perdidos. Pero este diálogo también nos enseña que el alma puede ser guiada, dirigida hacia un propósito más elevado. El alma también es el lugar donde se manifiestan nuestras emociones más intensas. Por ejemplo, en Lucas 1, 46-47, María exclama: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». En esta declaración, vemos cómo el alma puede expresar una adoración sincera y profunda hacia Dios. Sin embargo, también sabemos que el alma puede ser influenciada por el dolor, el miedo y las circunstancias. Ana, en su angustia por no poder tener hijos, lloró con amargura de alma y oró al Señor. 1 Samuel 1:10. Esto nos muestra cómo las emociones y los deseos humanos, aunque válidos y reales, pueden convertirse en fuentes de conflicto interno. Pero el alma no solo es un campo de emociones. También es el lugar donde se toman decisiones cruciales. Piensa en José, enfrentando la tentación de la esposa de Potifar. Fue en su alma donde se libró esa batalla moral. Su decisión de mantenerse fiel a Dios nos enseña que, aunque las emociones puedan tentar a desviarnos, una voluntad alineada con los valores divinos puede resistir incluso las pruebas más difíciles. Sin embargo, el alma también puede ser un espacio de conflicto, especialmente cuando no está alineada con el espíritu. Pablo describe esta lucha en Romanos 7, 21-23, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Este pasaje refleja una verdad universal: el alma, por sí sola, no tiene la fuerza para superar la atracción del pecado. Es como un barco en medio de una tormenta que necesita un faro para encontrar su camino. Imagina que el alma es un jardín. En él, podemos cultivar flores hermosas como la alegría, la gratitud y la compasión, o permitir que crezcan malas hierbas como el resentimiento, el miedo y la envidia. Lo que cultivamos depende de las decisiones que tomamos y de la guía que seguimos. Cuando el alma está conectada al espíritu, se vuelve un jardín lleno de vida, pero cuando opera de manera independiente, puede ser un lugar de caos y confusión. En este punto, es crucial entender que el alma no fue diseñada para operar de manera independiente. Así como una lámpara necesita electricidad para brillar, el alma necesita la guía del espíritu para alcanzar su máximo potencial. Cuando permitimos que nuestras emociones o pensamientos tomen el control sin la dirección del espíritu, el resultado es agotamiento, confusión e incluso desesperación. Pero cuando el alma se somete al espíritu, encontramos paz, claridad y propósito. Esta comprensión de cómo funciona el alma nos lleva a una pregunta esencial: ¿estamos permitiendo que nuestras emociones y pensamientos gobiernen nuestra vida? ¿O estamos buscando la guía del espíritu para alinear nuestra alma con los propósitos de Dios? Este es el paso clave para entender cómo resolver el conflicto interno que todos enfrentamos. El espíritu es la parte más profunda y trascendental de nuestra naturaleza. Es esa dimensión que nos conecta directamente con Dios, nuestra brújula interna que siempre apunta hacia lo divino. Mientras que el alma maneja nuestras emociones y pensamientos, el espíritu opera en un plano completamente diferente. Es el lugar donde ocurre la comunión con Dios, donde encontramos propósito y verdad eterna. En Génesis 2, 7 vemos cómo Dios sopló el aliento de vida en el hombre, un acto que no solo lo convirtió en un ser viviente, sino que le dio una conexión única con su Creador. Este soplo divino, llamado Ruaj en hebreo, es lo que nos diferencia del resto de la creación. Es el Espíritu el que nos capacita para entender, buscar y adorar a Dios de manera consciente. Proverbios 8:27 describe el espíritu humano como la lámpara del Señor, ilustrando cómo funciona como una antena celestial que recibe la luz y la verdad divinas. Sin embargo, el espíritu no opera automáticamente. Así como un instrumento musical necesita ser afinado para producir música, el espíritu necesita ser cultivado y alineado con el Espíritu Santo para cumplir su propósito. En Ezequiel 36, 26-27, Dios promete: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros». Esto no solo es un cambio superficial, sino una transformación profunda que afecta toda nuestra naturaleza. El espíritu también es la fuente de discernimiento y dirección. En Romanos 8:16, Pablo escribe: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios».
Esta conexión es clave para entender nuestra identidad y propósito. Cuando nuestro espíritu está alineado con Dios, podemos navegar la vida con claridad, sabiendo que no estamos solos, sino guiados por una sabiduría superior. Un ejemplo poderoso de una vida dirigida por el Espíritu es Daniel. En Daniel 6:3 leemos que tenía un espíritu excelente. Esta excelencia espiritual no solo se manifestaba en su relación con Dios, sino también en su vida diaria, donde mostraba sabiduría práctica, integridad y discernimiento agudo. Daniel nos enseña que cuando nuestro espíritu está fortalecido, afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida. El espíritu también es el lugar donde se lleva a cabo la verdadera adoración. En Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu, y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Esta adoración no es solo un acto externo, sino una conexión interna profunda con Dios, una experiencia que trasciende las palabras y las emociones. Pero, ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu? La respuesta está en prácticas diarias que nos conecten con Dios. La oración, la meditación en la palabra y momentos de silencio para escuchar su voz son esenciales. Salmo 46:10 dice: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este aquietarse no es solo ausencia de ruido, sino una disposición espiritual para recibir su guía. Además, el espíritu es la fuente de fortaleza en los momentos más oscuros. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este ejemplo nos muestra que un espíritu fortalecido puede dominar las necesidades del cuerpo y las emociones del alma, permitiéndonos vivir en alineación con los propósitos divinos. La batalla entre el alma y el espíritu es uno de los conflictos más profundos que enfrentamos como seres humanos. Es una lucha que ocurre en lo más íntimo de nuestro ser, entre nuestras emociones, deseos y pensamientos por un lado, y la dirección divina que busca guiarnos por el otro. Esta tensión no es un defecto de nuestra humanidad, es una realidad intrínseca de cómo fuimos creados. En Gálatas 5:17, Pablo lo explica claramente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí, el apóstol nos recuerda que esta lucha no es un accidente, sino una parte esencial de nuestra vida espiritual. Es una señal de que tanto el alma como el espíritu están activos, tirando en direcciones opuestas, cada uno buscando ocupar el lugar central de control en nuestra vida. Esta batalla se manifiesta de muchas maneras en nuestra cotidianidad. Piensa en esos momentos en los que sabes que deberías orar, pero tu cuerpo está cansado y tu alma quiere quedarse en la comodidad de la cama. O cuando sientes la necesidad de perdonar, pero tus emociones claman por justicia o venganza. Es en esos instantes donde la voz del espíritu, calma, persistente, nos invita a elegir el camino más elevado, aunque sea el más difícil. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de esta lucha. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento de esta batalla. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, clama: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este grito del corazón muestra su reconocimiento de que su alma, con todas sus emociones y deseos, había caído, y necesitaba una renovación profunda en su espíritu para ser restaurado. Pedro también vivió esta batalla de manera dramática la noche que negó a Jesús. Aunque su espíritu estaba dispuesto a permanecer fiel, su alma, dominada por el miedo, lo llevó a negar a su maestro 3 veces. Mateo 26:41. Jesús mismo había advertido: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este episodio nos recuerda que incluso los más cercanos a Dios enfrentan esta lucha, pero también que la restauración siempre es posible cuando nos rendimos al espíritu. La pregunta clave es: ¿cómo podemos ganar esta batalla? La respuesta no está en reprimir el alma, sino en someterla al gobierno del espíritu. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos da una estrategia: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este acto de tomar cada pensamiento y emoción y alinearlos con la voluntad de Dios es un ejercicio continuo, pero necesario, para vivir una vida espiritual equilibrada. Imagina que el alma y el espíritu son como un jinete y un caballo. El caballo, lleno de fuerza y energía,
representa el alma, mientras que el jinete, con su dirección y propósito, es el espíritu. Si el caballo corre sin control, puede causar caos. Pero cuando el jinete toma las riendas y dirige al caballo, ambos pueden avanzar juntos con propósito y armonía. Es importante reconocer que esta batalla no se gana por nuestra propia fuerza. La victoria viene al rendirnos a Dios, permitiendo que su Espíritu Santo tome el control. Santiago 4:8 nos da una clave práctica: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Este acercamiento no es solo un acto de devoción, sino una postura de dependencia, reconociendo que solo con su ayuda podemos vencer los impulsos del alma. La transformación espiritual es un proceso continuo que comienza en lo profundo de nuestro ser, específicamente en el espíritu, y que impacta cada área de nuestra vida, incluyendo el alma y el cuerpo. Este proceso no ocurre de manera automática ni por casualidad, requiere intencionalidad, rendición y la guía constante del Espíritu Santo. Pablo describe este proceso en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es un elemento esencial en nuestra transformación. Es un cambio en la forma en que percibimos el mundo, en cómo interpretamos nuestras emociones y en cómo respondemos a las circunstancias que nos rodean. Imagina que nuestra mente es como una ventana. Si está sucia o llena de polvo, la luz no puede entrar completamente, y todo lo que vemos a través de ella parece oscuro y distorsionado. La renovación del entendimiento es como limpiar esa ventana, permitiendo que la luz de la verdad divina ilumine nuestro interior. Este proceso nos capacita para discernir lo que es verdaderamente valioso y alinearnos con los propósitos de Dios. La transformación espiritual también se manifiesta en los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe estas cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son solo cambios superficiales o comportamientos forzados, son el resultado natural de una vida guiada por el Espíritu. Es como un árbol que, al estar bien plantado y nutrido, comienza a dar frutos buenos y abundantes. Un ejemplo poderoso de transformación espiritual lo encontramos en la vida de Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, perseguía a los cristianos con fervor. Pero tras su conversión, dedicó su vida a predicar el Evangelio, demostrando un cambio radical en su carácter, propósito y dirección. En Filipenses 3:7-8, Pablo reflexiona sobre este cambio: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Esta transformación no solo afectó su perspectiva, sino también su manera de vivir y servir. Sin embargo, es importante entender que la transformación no es un evento único, sino una jornada progresiva. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto significa que, a medida que seguimos caminando con Dios, su Espíritu nos moldea continuamente, llevándonos cada vez más cerca de la imagen de Cristo. La conexión con Cristo es fundamental en este proceso. En Juan 15:5, Jesús usa la metáfora de la vid y los sarmientos para ilustrar nuestra dependencia de Él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanecer en Cristo no solo significa creer en Él, sino también cultivar una relación diaria a través de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes. El profeta Isaías nos da una promesa poderosa sobre la renovación espiritual en Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación no solo es física, sino también emocional y espiritual, dándonos la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y confianza. En la práctica, esta transformación se refleja en cambios concretos en nuestras relaciones, decisiones y carácter. Aprendemos a amar con un amor que no depende de las circunstancias, a perdonar cuando parece imposible y a buscar la paz incluso en medio de la tormenta. Es una vida que no solo se define por lo que hacemos, sino por quienes nos estamos convirtiendo. Hemos recorrido juntos un viaje profundo hacia la comprensión de nuestra naturaleza tripartita y la interacción entre el alma y el espíritu.
A lo largo de este camino, hemos descubierto que no somos solo un cuerpo físico, sino una creación compleja que integra emociones, pensamientos y una conexión espiritual con Dios. El alma, como hemos visto, es el centro de nuestras emociones, decisiones y deseos. Es donde enfrentamos las alegrías y las batallas de la vida. Pero también hemos aprendido que el alma, aunque rica y poderosa, no puede funcionar de manera independiente. Necesita la guía del espíritu, esa dimensión que nos conecta directamente con lo divino, que nos da propósito y dirección. Hemos explorado cómo esta lucha interna entre el alma y el espíritu no es una señal de fracaso, sino una realidad de nuestra condición humana. Es una batalla que se libra diariamente, pero también una oportunidad para permitir que Dios refine y transforme cada área de nuestro ser. En medio de esta tensión, podemos experimentar la gracia de Dios, quien nunca nos deja solos en nuestra lucha. La transformación y la renovación que hemos discutido son el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es un proceso continuo, una jornada de crecimiento que nos lleva, paso a paso, a convertirnos en personas que reflejan la imagen de Cristo. Como dice 2 Corintios 3 y 18, somos transformados de gloria en gloria. Y aquí está lo más hermoso, este proceso no depende solo de nuestros esfuerzos. Cuando nos rendimos a Dios, Él nos da la fuerza, la sabiduría y la paz que necesitamos para seguir adelante. Isaías 40:31 nos recuerda que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Quién está liderando tus decisiones diarias, el alma, con sus emociones cambiantes, o el espíritu, guiado por la verdad de Dios? Segundo, toma un paso intencional hacia Dios. A través de la oración, la lectura de su palabra y el silencio para escuchar su voz, puedes cultivar una relación más profunda con Él. Quiero terminar con un mensaje inspirador. No importa cuán lejos sientas que estás de Dios, Él siempre está cerca, listo para restaurarte y caminar contigo en este proceso de transformación. Como dice 1 Tesalonicenses 5 y 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje resonó contigo, me encantaría que lo compartieras con alguien que lo necesite. Dale like a este vídeo, suscríbete para más contenido como este, y déjame un comentario. ¿Qué parte de este viaje espiritual te ha impactado más? Recuerda, Dios nunca se aparta de ti. Hasta la próxima.